Buenas tardes. Me sumo a todas las palabras de agradecimiento que han dicho algunos de mis compañeros y que otros han callado por tener el tiempo tan apretado y querer contar tantas cosas. Como ven por el título de mi pequeña contribución a este simposio, el título es Los apóstoles y los padres de la Iglesia en el retablo del Escorial, príncipes y defensores de la doctrina. Yo pocos datos documentales voy a aportar, ya nos han aportado muchísimos datos las personas que han intervenido anteriormente, y me voy a fijar más en aspectos iconográficos y de estilo. La decoración del monasterio del Escorial fue una de las mayores preocupaciones de Felipe II y, como un verdadero príncipe renacentista, recurrió a artistas italianos para conseguir su propósito. El retablo de la basílica era el foco espiritual de la Fundación Real y, para asegurarse de que el resultado se adecuase a sus propósitos, las imágenes tenían que ser claras y de fácil comprensión para lograr transmitir a los fieles los dogmas de la fe católica y, a la vez, conmover su alma e incrementar su piedad. Lo hemos visto muy claramente ahora en el grupo del Calvario. El deseo de modernidad que Felipe II se esfuerza en demostrar hace que el retablo sea parte de la tradición española en cuanto a los materiales, mármoles y bronce, en vez de madera policromada, pero no así en lo que se quiere transmitir. El sentido moral y pedagógico debía primar sobre el puramente estético u ornamental, y por ello las esculturas responden a un tipo de imágenes bastante normalizadas y codificadas dentro de la más estricta ortodoxia exigida por la ideología emanada de Trento. El retablo viene a ser un libro abierto de la redención, donde no faltan los 4 doctores de la Iglesia de Occidente, los 4 evangelistas, cuya participación es rutinaria en la mayoría de los retablos. Sin embargo, del grupo de los apóstoles se han escogido 4: San Pedro, San Pablo, Santiago el Mayor y San Andrés. El padre Sigüenza explicó la presencia de Santiago por ser el patrón de España, y Cornelia von Ostenshagen apuntó que San Andrés debe su protagonismo por ser el patrón de la Orden del Toisón de Oro, de la cual era maestre Felipe II. A todo esto hemos de añadir que estos 4 apóstoles vuelven a estar presentes en los motivos decorativos de las capas pluviales de San Gregorio y San Agustín, cuya relación con las parejas de santos pintados por Sánchez Coello, Diego de Urbina, Navarrete y Luis de Carvajal son más que evidentes. Ahora podremos comprobarlo. Desconocemos quién o quiénes fueron los que concibieron el programa iconográfico del retablo, pero sin duda el propio Felipe II y Fray Antonio de Villacastín debieron dar alguna idea, pues el programa estaba perfectamente definido cuando se firma el contrato de ejecución el 10 de enero de 1579, con la obligación expresa de realizarlo en 4 años. Como hemos visto, esto se dilató bastante más. Pompeo Leoni se ajustó perfectamente al carácter devoto en sus figuras, a pesar de las dudas de Jacopo da Trezzo, o Jacome Trezzo, como nos suena en español, sobre si las esculturas se hacían en Milán, porque, cito, «sean estas estatuas de santos, no de gentiles». La obra en bronce, como ya nos han presentado en ponencias anteriores, necesitó de varios colaboradores, quienes se sirvieron de su formación renacentista y de sus conocimientos para expresar la idea que el rey prudente quería transmitir. En el taller paterno de Milán, donde disponían de más medios para ejecutar tan magna obra, se fundieron las esculturas, pero Pompeo no se alejó tanto de la tradición hispana y de lo que en ese momento se hacía en el Escorial. Los pintores españoles formados en Italia y el obrador de bordados escorialense tienen una fuerte impronta en las esculturas de los padres de la Iglesia, tanto más que la de los escultores toscanos o romanos en la de los evangelistas y apóstoles. No en vano, Pompeo Leoni, una vez cerrado el taller de Milán, regresó a España en agosto de 1590, la patria que le había acogido en 1556 y donde moriría
en 1608. En las esculturas de bronce del retablo, Pompeo Leoni siguió a rajatabla los principios del decoro y la decencia, al igual que hicieron los pintores en los cuadros de los 40 retablos repartidos por la basílica. Pompeo lo pretendió a toda costa y a Felipe II le satisfizo plenamente la obra. El rey no dejaba de pedir informaciones sobre la marcha de los trabajos y supervisaba todos los detalles de forma obsesiva. Las 15 figuras grandes del retablo mayor fueron ideadas todas, por lo que, como hemos podido ver y lo que nos han aportado en estos días, por Pompeo Leoni, pues él las imaginó, las dibujó e hizo los modelos pequeños que aprobó el rey. Sin embargo, no todas fueron realizadas por él. Y a ver si aparecen dibujos y bocetos que nos confirmen todo esto. A la luz de todos los documentos y estudios que han ido apareciendo, ya nadie duda de los diferentes artífices que intervinieron en la ejecución de cada una de las esculturas, cuya biografía, la de las esculturas, se puede ir relatando paso a paso como si fueran vidas humanas, pues conocemos cuándo se hizo el modelo en barro, en la mayoría de las ocasiones, cuándo se fundieron, cuándo se repasaron, cuándo fueron enviadas a España y cuándo se colocaron en el retablo. No es seguro que estas pinturas representen a los escultores que intervinieron en el retablo, pero siempre parece que apreciamos mejor una cosa cuando conocemos el rostro de quien lo ha realizado. A León Leoni, a través de la documentación, pues le podemos asignar el San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio y San Lucas, a Adrián de Brie, San Juan Evangelista, Santiago y San Andrés, y a Pompeo Leoni el resto de las esculturas. Algunas de las imágenes ya las hemos visto en ponencias anteriores. Aquí he querido poner en un pequeño cuadro un poco esa biografía de cada escultura, de cuando se hacen el autor al que es el responsable máximo de cada una de estas fundiciones, cuando se hace la fundición, cuándo es el embarque de cada una de ellas y cuándo fueron colocadas en el retablo del Escorial. Bueno, el contrato, cuando tenía que finalizar, y aquí está el resto, ¿no? Pompeo Leoni está en Milán en 1582, por tanto ya han transcurrido 3 años desde la firma del contrato. Su primera carta está fechada el 28 de julio. Antes de ese año estaban puestas en hormas para fundirlos. San Agustín, San Gregorio, San Marcos estaba en buen término. De acuerdo con el contrato, las esculturas tenían que ser policromadas y no doradas. De este modo, las esculturas consiguen una mayor monumentalidad y heroísmo, un aire místico y sobrenatural acentuado por la luz emitida por las velas de candelabros y lucernarias. Este cambio provocará grandes retrasos en el ritmo de la obra, y a lo que se añade la falta de dinero. En 1584 fue un año crítico para el avance de la obra de los Leoni. Pompeo escribe a Juan de Ibarra desde Milán diciéndole que el ritmo es frenético, no come, no duerme, está tan cansado que no puede ni hablar y no sale para nada de casa, excepto para oír misa, e incluso llega a decir que si el cardenal Borromeo me diera licencia de trabajar las fiestas, de muy buena gana lo hiciera. Les he puesto esta imagen para podernos hacer una idea de cómo debía ser el taller en Milán, el taller de los Leoni, rodeados de bocetos, de dibujos, aunque esto corresponde es una imagen de Baccio Bandinelli. Una vez terminadas las piezas de bronce para la arquitectura del retablo del Escorial, el camino quedaba libre para las esculturas y para ello necesitaban personal cualificado. Y León Leoni marcha a buscar nuevos operarios para que le ayuden en su tarea.
En el verano del 84 pasa para Venecia en busca de operarios cualificados y esta búsqueda también se extendió a Flandes, misión encomendada a Gaspar del Castillo, quien escribe: «No se ha podido hallar un hombre ni en los estados de su majestad hay de esta provisión, como parece por las fes que traigo y carta del señor príncipe de Parma para el señor duque, sino el Jacques es el Jongeling que hace los planetas y que Margarita Estella nos ha hablado esta mañana, nos ha puesto una diapositiva, maestro de la ceca de Amberes, que es la persona que ha hecho los 7 planetas de bronce con que aquella villa ha querido servir a su majestad, el cual es viejo y rico y no quiere salir de su casa». En 1585, Pompeo consigue contratar en Florencia al flamenco Adrián de Bries y las esculturas reciben un nuevo impulso a partir de 1586, con una plantilla de colaboradores de los que conocemos los nombres, pero muy poco en realidad sobre ellos. Si queremos conocer de primera mano la historia de la construcción del Escorial, hemos de recurrir en primer lugar al padre Sigüenza, quien describe minuciosamente la composición del retablo mayor de la basílica y analiza cada una de las figuras y hace comentarios muy precisos sobre las mismas en la tercera parte de la historia de la Orden de San Jerónimo. Así que me van a permitir que él sea nuestro guía en este recorrido por el retablo. En el primer cuerpo, en el cuerpo inferior, dice: en el primer orden, los 4 doctores de la Iglesia, figuras vaciadas y doradas a fuego de admirable labor, del tamaño natural, unos 168 centímetros, vestidos de pontifical, con mitras y báculos. San Jerónimo con su capelo y león y un crucifijo de lo mismo en la mano, que es una devotísima pieza. La falta que tiene es que no se goza porque, como está en el nicho más alto del lado derecho, la sombra del arquitrabe impide no se vea bien la figura, aunque por ser los nichos de jaspe verde sale bien el oro en ellos. Esta va a ser una constante en las descripciones de este retablo, el que no se vea bien por la luz. Bien, si empezamos un poco a ver las esculturas que conforman este retablo, siempre de izquierda a derecha y de abajo a arriba, como es la lectura tradicional en los retablos, podemos ver en primer lugar a San Agustín. Bueno, todas estas figuras, además de tener que ser muy bien reconocibles a primera vista, también se decía que si no fuese así, se les pondrían letreros para identificarlas mejor. Todas tienen su letrero, a excepción las figuras del Calvario. En este primer cuerpo, por tanto, encontramos a los 4 padres de la Iglesia latina en su calidad de comentadores inspirados del Verbo hecho carne y del misterio de la Eucaristía. Si algo llama poderosamente la atención en estas figuras son sus ricas vestiduras y la dignidad y majestad de su apariencia, pues las personas santas han de provocar devoción y profundo respeto en el observador. Por esta razón tienen que ser representadas de forma sublime, monumental y heroica, según las directrices de la doctrina renacentista. Los padres de la Iglesia visten ropas primorosamente cinceladas, como podemos observar en el San Agustín, y la indumentaria religiosa tiene como finalidad exponer la solemnidad y santidad de las personas que la portan. Es una expresión más al servicio de la Iglesia católica, que acentúa el sentido moral y pedagógico, además del estético u ornamental. En este sentido, hemos de comentar que tan pronto como los religiosos jerónimos se establecieron en el Escorial, el rey instaló un taller o bordaduría para que se hicieran los ornamentos litúrgicos necesarios para los oficios religiosos del monasterio. Fray Lorenzo de Montserrat, Diego Rutiner y otros son nombres famosos en el arte del bordado escorialense.
Se conservan numerosos dibujos preparatorios para la elaboración de los motivos decorativos de estos bordados y son especialmente interesantes los que representan los pasajes de la vida de Jesús y la vida pública. En la Biblioteca del Escorial se conservan 7 colecciones con dibujos que sirvieron de modelos para confeccionar los ternos y ornamentos religiosos. Firma unos cuantos Miguel Barroso, discípulo de Gaspar Becerra, quien aparece en el Escorial en 1587 y además también es el autor de 2 de los trípticos en el claustro principal bajo. Es curioso advertir que Casiano del Pozo, en su viaje de 1626, se detiene en comentar minuciosamente el tema de los tejidos y los dibujos preparatorios para los mismos. Sin embargo, del retablo y las esculturas bien poco dice. En esta imagen de San Agustín, cuyo paralelismo con las pinturas que también podremos ver mañana en la Basílica es bastante elocuente, llama poderosamente la atención pues, ese detallismo con que están hechas los ornamentos religiosos y como comenté al principio, en las orlas de la capa pluvial aparece de nuevo San Andrés, que aquí se llega a intuir, no sé si hay un poquito, bueno, aquí se ve mejor la cruz en aspa. Aquí está San Andrés, Santiago, aparece en este otro lado, no se ve, pero con una escalera y subiéndose como me subí el otro día, aunque no pude hacer fotos, se ve perfectamente otro santo con la sierra, elemento que puede ser de San Simón o de otro de los apóstoles. Y aquí en el libro está también perfectamente cincelado, primorosamente cincelado, San Bartolomé con el cuchillo. La riqueza de la mitra, con sus decoraciones de piedras preciosas, o el báculo, es igualmente perceptible. Les traigo aquí esta maravillosa imagen de la mitra de plumas que llegó al Escorial en el 1576 y les llamo la atención sobre este detalle porque después lo vamos a ver repetido. Ese taller de bordados lo vemos muy bien reflejado, bueno, estos son los cordones de las capas pluviales de los ornamentos religiosos del Escorial, pero en los borlones que lleva San Agustín. Aquí el clavo para gastarlo. Aquí se ve muchísimo mejor esos detalles del San Agustín, ¿no? San Andrés, Santiago, y es más que evidente el paralelismo que existe entre esa forma de representar a los padres de la Iglesia con las pinturas que decoran estos 40 altares de la Basílica. De las joyas que conserva el monasterio del Escorial en sus ornamentos sagrados, pues podemos, les presento unos cuantos, un ejemplo de la capa pluvial del terno de San Lorenzo con la parrilla, que es su emblema, o la capa pluvial donde vemos en el capillo pues la adoración de los Reyes Magos y pasajes de la vida de Cristo. En este otro caso, aquí se ve muy bien toda esta decoración de los bordados, o la capa pluvial de la vida de Cristo, esta no es tan buena imagen, y uno de los dibujos de Miguel Barroso, que se conservan en la biblioteca del Escorial y que también recuerdan a los dibujos que nos pusieron el primer día nuestros compañeros italianos para algunas de las medallas. San Ambrosio es el otro padre de la Iglesia que está haciendo pareja con San Agustín en el lado contrario. En este caso no encontramos ninguna representación figurada en lo que son las vestiduras del santo, pero son también de una gran riqueza y detallismo. Incluso también habría que detenerse en el tipo de encuadernaciones que llevan, porque son también maravillosas.
preciosas, y en el monasterio del Escorial, por supuesto, pues los cantorales y libros de coro también son fantásticos. Aquí podemos ver un poco en detalle todas las vestimentas de San Ambrosio y se las comparo con un paño de altar de la propia colección del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Un detalle de la cabeza del mismo padre de la Iglesia, y el detalle tan realista de meter el dedo en el libro para marcar por dónde va la lectura. El San Gregorio es una escultura también excepcional, y además dentro de los padres de la Iglesia es el que fue papa, y por eso va revestido de este modo con la tiara papal, con las 3 coronas. Y este es el detalle de la mitra de plumas, que es la Trinidad, que se vuelve a repetir en el medallón central, en el fiador de la capa de San Ambrosio. La relación entre pintura y escultura también la volvemos a encontrar con este cuadro de Diego de Urbina, donde se representa a San Fabián. Y de nuevo, en la capa vuelven a aparecer los santos, otra vez San Andrés, Santiago. Es una presencia constante la de estos santos. San Jerónimo está en la parte superior izquierda, según miramos al altar, pero hay que comentar que todos están en el lado del Evangelio. Vamos, todos. San Agustín y San Jerónimo están en el lado del Evangelio, en un lugar preeminente, y no es por casualidad. Se da también ahora la curiosa circunstancia de que si San Jerónimo es el santo primordial de la orden bajo la cual estaba el monasterio del Escorial, ahora resulta que son agustinos, o sea que el primer padre de la Iglesia que vemos en la actualidad pues nos lleva a la orden que actualmente habita el convento. Bien, San Jerónimo, como hemos visto en la descripción del padre Sigüenza, era una de las esculturas de mejor calidad. Es una de las primeras en las que intervino directamente Pompeo, y él quedó muy satisfecho cuando la vio terminada. Se aparta en gran medida en la de los otros 3 padres de la Iglesia, pues sus ropas no son tan ricas y sigue un modelo penitencial acentuado por ese manto que le cubre la cabeza. En esta figura, a lo mejor quizá es un poco forzado, ¿no? Pero yo creo que ya lo hemos comentado también a lo largo de estos días, la profunda admiración que sentían los León, y concretamente, bueno, el padre, por supuesto, era amigo, y ya hemos visto cómo se le piden también modelos y demás para algunas de las obras, pero yo creo que es bastante evidente la admiración que sentía Pompeo por Miguel Ángel. En el San Jerónimo también es curioso observar que las otras 3 esculturas de los padres de la Iglesia tienen la base es circular, sin embargo aquí es el rectangular. Y el San Jerónimo pues aparece con todos sus símbolos muy bien tratados y con mucho detalle. La piedra, el crucifijo, el león y el libro. O sea, la lectura es bastante completa. Un detalle de la inscripción y del león a sus pies. En el segundo cuerpo, siguiendo la descripción de Sigüenza, nos dice: el segundo cuerpo es de orden jónico y en los intercolumnios extremos, repartidos como los de abajo, en 2 nichos de jaspe verde, están los 4 evangelistas de la misma materia que de los doctores. Las figuras son algo mayores que las otras y que el natural, y la labor de igual cuidado, aunque las ropas no están labradas ni detenidas como las de los doctores. Por
porque fuera cosa perdida, pues no se habían de gozar ni la naturaleza de la ropa común permite lo que piden las casullas, las capas y las tiaras de los prelados vestidos de pontifical. Los 4 evangelistas ocupan las hornacinas del segundo cuerpo, miden por tanto unos 196 centímetros y sobresalen ligeramente de sus nichos. Esto ya lo hemos comentado porque están en pie con libros y cada uno va acompañado de su símbolo. Superan a los santos padres gracias a sus ropajes mucho más ligeros y artísticos que la pesada indumentaria sacerdotal. Los 4 adoptan la actitud clásica de flexionar una rodilla y las ropas se pegan al cuerpo, acusando el desnudo mediante los pliegues profusos y elegantes. En este sentido, llama la atención, ahora lo veremos con detalle, cómo dentro de estas 4 esculturas de los evangelistas, la única que tiene la cabeza cubierta es la de San Mateo. Bueno, hay diferente coloración en las diapositivas porque unas son antes y otras después de la restauración y bueno, son también de épocas diferentes, pero aquí se ve muy bien la figura de San Lucas con el toro, el libro abierto, en la parte de arriba San Juan, detalles de San Lucas. Y haciendo un poco pentán con él, en el otro lado está la figura de San Marcos. Otra vez aquí las expresiones, bueno, la verdad es que cada una de las cabezas son verdaderos retratos psicológicos individualizados, el tratamiento del cabello, las barbas, las manos y sobre todo los ropajes, a pesar de que las fotos pues, están hechas un poco así con un escorzo no se ven muy bien en su posición realista. Por eso mañana, para cuando vayamos al Escorial, les recomiendo que si tienen unos prismáticos, pues también sería bueno porque las pueden ver mejor. No nos van a poner plataformas como para los cenotafios y entonces, aunque las de arriba las veremos mejor, estas también, si se ayudan de esta forma, las verán mejor. El San Juan y el San Lucas y el San Marcos, que están en la parte de abajo y que podríamos verlos como haciendo un poco de pareja y fíjense también en la forma de realizar los libros, las encuadernaciones, la diferencia de los rostros, unos como a pesar de que todos los representan más o menos de la misma edad, pero no es así. Esto sería para ir detallándonos como esta mañana tan puntualmente lo ha hecho el doctor Bustamante con cada una de las figuras. El San Juan, donde el águila está fundida aparte y lo mismo pasa con el San Mateo, que también tiene el ángel fundido aparte. Este ángel, a mí, por lo menos cuando me fijé más en las pinturas, me llamó la atención pues también un poco el paralelismo con el de la pintura, cómo sujeta el libro y cómo el apóstol pues está en actitud de escribir en el libro. Otra vez, detalles muy claros de las encuadernaciones. Y en el tercer cuerpo dice, Sigüenza es de orden corintio, aquí en lugar de columnas se pusieron encima de los pedestales 2 pirámides de jaspe verde, aquí no hay nichos, más asientan entre la distancia de los pedestales 2 grandes figuras de bronce, Santiago, nuestro patrón de España, de la mano derecha, y en la otra San Andrés, de la misma forma de las de abajo, aunque mayores que los evangelistas. No parece que tienen lugar muy decente, sino que están allí como por demás, por faltar el nicho que les da autoridad. Ni tampoco pudieron estar en los pedestales postreros donde están las pirámides, porque apareciera se habían hecho para sustentar el vuelo de la cornija de la iglesia que les diera en las cabezas. Miden como 210 centímetros. Aquí podemos admirar la figura de Santiago junto a esa pirámide que casi pues, le está haciendo un poco de sombra. Y
también ya hemos visto cómo nos han proyectado esta imagen del Cristo de Miguel Ángel, y a pesar de la ampulosidad de los vestidos que cubre la imagen de Santiago, a mí me recuerda bastante si le pudiéramos quitar todo este ropaje clásico a la posición del Cristo de Miguel Ángel en Santa María sopra Minerva. O sea que es bastante evidente la admiración que sentía. Incluso, ya también Rosemary nos ha puesto el Cristo de Cellini, aunque también la imagen está ligeramente distorsionada, hay cierto recuerdo entre el rostro de Santiago y el de este Cristo. Sería muy interesante, aunque aquí no lo hemos tratado, el ir comparando también todas las figuras de los apóstoles con las figuras de los apóstoles de la custodia, que son también de Pompeo Leoni, que son de menor tamaño, y concretamente las de Santiago y San Andrés están en la parte interna y no se pueden ver. El San Andrés, que ya hemos visto por qué está aquí colocado, fue también una de las figuras que todos los que visitaron el Escorial, a pesar de la distancia, les llamó mucho la atención. Sabemos documentalmente que es obra de Adrián de Bries y su conexión con la obra del San Lucas de Juan de Bolonia en el San Michel de Florencia. En este caso, pues lo que es todo el contraposto de la figura se ve claramente los paralelismos, aunque en este caso el San Andrés de Leoni pues está abrazado a la cruz, y esta posición del brazo de San Lucas de Florencia nos recuerda más al David de Miguel Ángel. Este monumento a todos les sonará quizá más por la escultura de Andrea Verrocchio, pero lo he querido poner también porque aquí vemos el diálogo que falta, digamos, en las esculturas del Escorial, porque están con las pinturas, las columnas, toda la arquitectura, pero implícitamente también se quiere hacer esa especie de diálogo entre las esculturas. Igualmente podemos ver la figura de San Andrés en la custodia, en el tabernáculo del Escorial, con la misma iconografía. Y en la parte superior, ya en el último cuerpo, siguiendo de nuevo a Sigüenza, leemos: el orden postrero es el que se llama compósito. Sobre ellas 2 columnas, carga un frontispicio donde está un crucifijo de bronce dorado. San Pedro y San Pablo son, más tarde Ximénez en 1764 dice, son joyas preciosísimas y de su trazas se hallarán pocas por la gran dificultad que tienen en dorarse. Esto es una constante, lo del dorado, como lo hemos ido viendo. Sobre los pedestales que responden a las columnas extremas del orden bajo están otras 2 figuras de San Pedro y San Pablo, de suerte que en este orden hay en este orden 5 estatuas de bronce dorado a fuego de a 9 pies y más de alto, joyas preciosísimas, figuras de gran arte y valentía, y que de su manera se han visto pocas por la gran dificultad que tienen en dorarse. Piezas tan grandes. Son todas estatuas de León Leoni y de su hijo Pompeyo Leoni, entrambos artífices de mucho nombre. San Pedro y San Pablo son 2 figuras soberbias, serenas y arrogantes a la vez, que siguen el tipo tradicional para su iconografía. Aquí es muy evidente la barba corta de San Pedro y las llaves, ¿no? Y bueno, también hemos hablado de los inventarios de Leoni y cómo Leoni poseía 10 volúmenes de los dibujos de Leonardo da Vinci, repartidos pues, por muchas instituciones, pero bueno, en la Biblioteca Nacional aquí también tenemos, y cómo esos dibujos también pienso yo que debieron influir a la hora de concebir sobre todo diversas actitudes y en los ropajes.
Este detalle de la cabeza de San Pedro a mí me recordaba mucho al grupo que se ha restaurado ahora de la predicación del Bautista, de Giovanni Rustici, por eso les he puesto esa imagen. Y también se lo comparo con la escultura pequeña de del tabernáculo, ¿no? Aquí volvemos a ver recursos como lo del libro, los dedos metidos entre las hojas, a San Pedro, por supuesto, con sus llaves en la mano, y en este caso le ha puesto la tiara papal, cosa que no ocurre en el último cuerpo del retablo. San Pablo es también una de las figuras más arrogantes en el sentido de la proporción como la ha realizado Pompeo Leoni, y además, a ver, bueno, lo pondremos al final. Es otra de las que está, de las que está firmada. La realización de los cabellos, de los ojos, cada uno de los detalles. Aquí se ve antes de la limpieza, aquí limpio, en este caso también con otra vista diferente. Cómo esos dibujos influyeron en la forma de hacer el plegado de las vestiduras, y es muy interesante también el detalle de la cruz, de la espada que lleva San Pablo. Y en este aspecto debemos considerar la posibilidad de que esta espada esté relacionada también con los estoques pontificios que regalaban los pontífices romanos en señal del amor a los príncipes de la cristiandad, y en la Real Armería de Madrid se conserva un conjunto importante de estos estoques pontificios, entre ellos pues uno mandado al Carlos V y otro a Felipe II, y regalados además por papas que se llamaban Pablo, con lo cual pienso que la relación puede ser bastante directa. En esta imagen lo vemos comparado con la escultura pequeña del tabernáculo, y aquí Pompeo Leoni vuelve a recurrir al tema de las figuras con la cabeza cubierta, como había hecho en el San Jerónimo Grande. En la base del San Pablo podemos ver la inscripción Pompeius Leonius F 1588, o sea que claramente es una de las obras autógrafas de Pompeo Leoni. Para terminar, me gustaría hacer una breve reflexión sobre todo este conjunto del retablo del Escorial, en la que insisten la mayor parte de las personas que visitaron el Escorial casi coetáneas a su realización. Y sobre todo el padre Sigüenza insiste, y luego insistirán más tarde todos los que se han acercado a la descripción de este retablo, y dice: «Vese aquí también en este retablo cuán importante es la buena luz, pues con ser las columnas tan grandes y redondas, los cornijamientos de tanto vuelo, las estatuas tan crecidas, tan hermosas y bien doradas, todo sale poco, y desde la puerta de la iglesia y desde el coro no parece tiene relieve ninguno, sino pegado con la pared. Llegándose a la mesa y plaza primera de las gradas del altar, pone admiración su grandeza, riqueza, majestad, primor, y si la luz le ayudara, fuera una de las más reales y soberbias fábricas de retablo que se hubieran visto en la Iglesia de Dios». Todos se quejan de la luz para la buena visibilidad de las figuras y especialmente para las de los evangelistas. Por eso las más reproducidas siempre han sido las de San Pedro y San Pablo, porque desde la cornisa superior las podemos ver con gran detalle. Que así lo podremos comprobar en nuestra visita al Escorial. Y para concluir del todo, sí que me gustaría comentar
algo respecto a lo que nos ha dicho Rosemary Mulger, y es que las esculturas están muy bien conservadas. Y es cierto que están muy bien conservadas, a pesar de que en 1810 fueron todas desmontadas y estaban en el suelo. Así lo podemos comprobar en algunos de los documentos del Palacio, y esto se debe, como no, a la Guerra de la Independencia, que los españoles insistimos mucho en ello, pero es que es un hecho al que no podemos escapar. Entonces, solamente para terminar, les comento lo que escribe en 1810 el administrador de los bienes nacionales del Escorial, don Saturnino Burgos, en el que solicita que, bueno, que la iglesia del Escorial pues tenga el decoro que merece, ¿no? Y dice: en orden a las estatuas de bronce que dice estaban colocadas antes en el altar mayor de aquella iglesia y en el día de hoy se hallan arrojadas en el suelo, podrá vuestra merced disponer lo que tenga por conveniente, sirviéndose avisarme de su resolución. Pero para esto tienen que esperar a que el comisario de Bellas Artes de francés, Mr. Quillet, regrese de un viaje y así poder poner la iglesia con todo el decoro que merece. Muchas gracias.